Bueno, muy buenos días a todos. Gracias al Partido Popular de Cataluña por haberme invitado y poder participar en esta interparlamentaria. Gracias, presidente Alejandro Fernández. Gracias al secretario general, a Santi Rodríguez. Gracias al Partido Popular de la provincia, a Manu Reyes y a todo su equipo. Y, por supuesto, gracias al Partido Popular de Vic por la acogida. Un saludo muy especial a nuestra portavoz en Europa, a mi compañera en el Comité de Dirección del Partido Popular de España, a Dolors Montserrat, que además me antecedió en el cargo. Ella también fue portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados. Y un saludo también muy especial al que estoy seguro va a ser el próximo alcalde de Barcelona, Dani Sirera. Muchísimas gracias a todos. Tengo que empezar diciendo que sois gente inteligente, que buscáis en las formas un mensaje. Porque pensar que el sitio ideal para celebrar una interparlamentaria del Partido Popular de Cataluña es entre el Circo de los Horrores y la Plaza 1 de Octubre es un mensaje tremendamente inteligente, porque esa es la realidad. El Partido Popular es un partido centrado, un partido moderado, que se sitúa efectivamente entre los delirios del independentismo que representa el 1 de octubre y el circo de los horrores que ha traído a nuestro país el Partido Socialista de la mano de Pedro Sánchez. Creo que hacía tiempo que el Partido Popular de Cataluña no necesitaba un espacio tan amplio para hacer una reunión de sus representantes institucionales. Hace solo 3 años teníamos 3 diputados en el Parlamento de Cataluña, 2 en el Congreso, ninguno en el Senado y Dolors Montserrat en Bruselas. Hoy somos 15 diputados en el Parlamento de Cataluña. Hoy tenemos 6 compañeros catalanes a los que quiero felicitar por su trabajo en el Congreso de los Diputados. Tenemos a Lorena Roldán en el Senado y a Dolors Montserrat en el Parlamento Europeo. El PP catalán ha multiplicado por 4 sus representantes parlamentarios desde que Alberto Núñez Feijóo llegó a la presidencia nacional del partido. Pero esto se debe no a la dirección nacional, se debe al trabajo que ha hecho todo el partido aquí en Cataluña, decididos a trabajar juntos y trabajar fuertes. Un motivo fundamental de que el Partido Popular de Cataluña esté en auge es que los ciudadanos han visto que somos el único partido coherente con su forma de ver Cataluña y su forma de entender España. Los 2 grupos independentistas que llevaron a Cataluña al precipicio porque decían que era insoportable seguir formando parte de España, hoy se mueven como pez en el agua, negociando con el gobierno de España, con el gobierno de Sánchez o apoyando a un gobierno socialista en la Generalitat. ¿Quién les ha visto y quién les ve? Y los socialistas que denunciaron el proceso, que denunciaron los ataques de los independentistas a la justicia y que decían defender la Constitución de aquel golpe de Estado, hoy lideran junto a los independentistas el discurso de lawfare. Han amnistiado o han indultado a los golpistas y han desarmado al Estado, a nuestro Estado de Derecho, en caso de que se vuelva a dar un desafío secesionista como el que vivimos. Y mientras vemos todas estas piruetas de nacionalistas y de independentistas, lo que podemos decir es que el Partido Popular está donde siempre hemos estado. El Partido Popular sigue en la defensa del Estado de las autonomías y del autogobierno catalán, pero un autogobierno que necesita ocuparse de los problemas de verdad y gestionar bien, que es lo que se le exige a nuestras comunidades autónomas. Y el Partido Popular sigue en la defensa de la Constitución y de los mecanismos que tiene para responder a las amenazas, para que los responsables de esas posibles amenazas paguen por sus actos. Tengo que reconocer que hay una cosa en la que desde el Partido Popular no hemos acertado en Cataluña. Durante algunas semanas
Creíamos que Sánchez podía darle a Puigdemont la presidencia de la Generalitat. Qué ingenuos los de Junts. Nos equivocamos, se equivocaron y nos equivocamos. Esta semana hemos visto que lo que le ha dado no era la presidencia de la Generalitat, lo que le ha dado era la presidencia del Gobierno de España, porque eso es lo que sucede verdaderamente en nuestro país. Carles Puigdemont ha dirigido el Consejo de Ministros de esta semana y Sánchez se sentaba en una mesa a tomar nota de lo que dictaba Puigdemont desde su exilio. Esa es la paranoia de la política de España de la mano de Pedro Sánchez. Y todo por la soberbia de un líder político, la soberbia de Pedro Sánchez de negarse a negociar absolutamente nada con el primer partido de España, con el Partido Popular. Al PP le dice que es inadmisible trocear un decreto ley, pero a Puigdemont finalmente le dice que sí. Al PP le dice que no va a proteger al propietario en las medidas antidesahucios, pero a Puigdemont le dice que parcialmente sí. Sánchez sabe que al otro lado del hemiciclo, enfrente de él, tiene a un partido de Estado, que somos nosotros, a un partido que está dispuesto a negociar cuestiones que tengan como finalidad mejorar la vida de los españoles. Pero Sánchez no. Sánchez prefiere negociar con quien no tiene ningún sentido de Estado, porque sabe que va a ser su aliado más fiel en el principal propósito que tiene ahora, que es cargarse la independencia judicial y cargarse el Estado de Derecho de nuestro país. El Partido Popular esta semana ha dejado claro: nosotros decimos sí a actualizar las pensiones, nosotros decimos sí a las ayudas a los afectados de la guerra y nosotros decimos sí a las ayudas al transporte de nuestro país. Algunos querían que el Partido Popular saliese públicamente y poder decir que estábamos en contra de la actualización de las pensiones. No hemos caído en su trampa, era lo único que querían. Parece ser que, a pesar de todo, a pesar de que ese Real Decreto tiene los votos garantizados, también los nuestros, para salir adelante y ser convalidado con toda seguridad, a pesar de todo ello, los sindicatos de nuestro país, Comisiones Obreras y UGT, saldrán mañana a la calle exactamente igual. Nosotros respetamos cualquier movilización de los sindicatos, aunque hay que reconocer que es difícil respetar las movilizaciones contra los gobiernos del PSOE, básicamente porque nunca las ha habido. Nunca las ha habido. Durante los gobiernos socialistas, los sindicatos hibernan. Sofá, manta y Netflix. Pero, sin embargo, Comisiones Obreras y UGT parece que han decidido salir mañana a manifestarse en contra del PP y en defensa, igual que nosotros, de la actualización de las pensiones. Sin duda es una buena noticia que los sindicatos vuelvan a la calle 7 años después de la llegada de Pedro Sánchez al gobierno de España. Porque, entre otras cosas, eso quiere decir que la llegada del Partido Popular al gobierno de España está más próxima que nunca, y lo saben. Sánchez les dijo: prepárate que salís, calentad que salís, y es lo que están haciendo. La política en la España de Sánchez se ha convertido en una broma de mal gusto. El PP ofrecía nuestros votos para revalorizar las pensiones, para apoyar la continuidad de las subvenciones al transporte y para mantener las ayudas a las víctimas de las riadas de Valencia. Sin embargo, el Partido Socialista no los ha querido, porque a Sánchez no le interesa eso. A Sánchez lo único que le interesa de verdad, lo único en lo que está verdaderamente preocupado en estos momentos,
es la conocida como Ley Begoña. Y esa es la prioridad de Sánchez. Y para esa ley sí necesita a Puigdemont. Sánchez quiere aplicar en toda España el relato del procés, el mismo relato del procés. Un relato que ayudó a apuntalar en Cataluña, el de la persecución judicial, que justifica que los gobiernos actúen al margen de la ley y que los gobiernos ataquen a los jueces. Lo que empezaron a hacer los independentistas, lamentablemente hoy lo hace también el Gobierno de España y el Partido Socialista. Por eso Sánchez asumió la amnistía para justificar ahora una amnistía preventiva a su entorno personal y político a través de esta Ley Begoña. Tenía que asentar la idea de que es normal que se aprueben leyes a medida, leyes con nombres y apellidos, destinadas a beneficiar a personas concretas. Lo hizo primero con Puigdemont y trata de hacerlo ahora también con su entorno personal. Avalar que una votación parlamentaria está por encima del Estado de Derecho, porque todo lo que se vota es democrático. Es que lo decían primero los independentistas y lamentablemente hoy también lo dice el Gobierno de España y hoy también lo defiende el Partido Socialista. Puro discurso del procés, exactamente el mismo. Esa es la prioridad del Gobierno en estos momentos y me atrevería a decir que es el principal motivo por el que Sánchez se presentó a la investidura después de perder las elecciones, porque necesita seguir en el poder a cualquier precio y a cualquier costa para protegerse a sí mismo y a su entorno personal y político. 2024 ha sido un año no electoral con el menor número de leyes aprobadas en el Congreso de los Diputados. Y el 2025 va por el mismo camino. En 2024 la única ley que impulsó el PSOE fue la ley de amnistía. Y yo estoy seguro que en 2025 va a pasar lo mismo. La única ley que impulse Sánchez va a ser la Ley Begoña. A eso se reduce la acción de gobierno en estos momentos. Colonizar las instituciones del Estado para evitar controles, instrumentalizar la abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado y apagar favores y silencios. A eso se resume la acción del gobierno de Pedro Sánchez. Nosotros somos el primer partido de España y somos la alternativa de futuro en España y también en Cataluña. Nuestra labor es hacerle oposición al peor gobierno de la historia de la democracia de nuestro país. Y tenemos que hacerlo por responsabilidad y por compromiso, no con nuestras siglas, sino con España y con la democracia. Hoy Sánchez se ha convertido no solo en el peor gobernante que nunca hemos tenido, hoy Sánchez se ha convertido en una amenaza para la democracia española. La calidad democrática de España ha bajado en todos los rankings internacionales desde que Sánchez llegó al poder. Hoy Sánchez se ha convertido en una amenaza para la separación de poderes y para la independencia judicial. Por eso es tan importante la labor que nosotros hacemos. Y tenemos que decir alto y claro, aquí en Cataluña, que ella no ha normalizado absolutamente nada. No ha normalizado nada. Han cambiado las siglas, pero sigue mandando el independentismo, no solo en Cataluña, sino lamentablemente en el conjunto de nuestro país. Sánchez e Illa tienen dos gobiernos en paralelo y se parecen mucho, son exactamente lo mismo. Dos gobiernos centrados en el relato y en eslóganes, dos gobiernos sin rumbo conocido, ninguno de ellos, dos gobiernos sin presupuestos, dos gobiernos abonados a subir impuestos en vez de racionalizar el gasto y dos gobiernos donde las únicas medidas que se toman es cumplir con las exigencias del independentismo. Tenemos que pararles en las urnas y pararles en la calle. Yo vengo tremendamente satisfecho
a Cataluña a ver un partido que trabaja unido y que tiene claro lo que somos y lo que tenemos que ser. Somos un gran partido forjado en los momentos de debilidad, con resultados adversos, pero que supimos trabajar a largo plazo, sabiendo que teníamos que ser fuertes porque somos la principal bandera del constitucionalismo en la tierra donde más amenazados están los valores y principios de nuestra democracia. Nuestra causa no es una causa partidista. Claro que sí, militamos todos en un partido enorme, que es el Partido Popular, pero por encima del Partido Popular militamos en una causa que es más importante. Nuestra causa se llama democracia. Trabajamos al servicio de la democracia porque hoy, desde las fuerzas que rodean al Partido Socialista, tienen un objetivo que es debilitar los cimientos de nuestra democracia. Somos la esencia del constitucionalismo y tenemos que trabajar duro para no fallar a esos millones de españoles que quieren un cambio de rumbo en España, en Cataluña y también en Barcelona. Enhorabuena a todos, felicidades, sigamos trabajando. Tiene la palabra el presidente del Partido Popular de Cataluña, Alejandro Sanz.